Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en este momento a través de la 800 AM, aquí transmitiendo desde los estudios de Koinonia Radio en esta noche de miércoles. Exactamente son las 9 de la noche y estamos como cada semana en nuestra cita aquí en Agenda Vaticana. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un especial sobre cuestiones del Vaticano, cosas interesantes, introducirnos, entrar al ambiente, conocer algunos de los elementos desde las estructuras materiales, así como también conocer parte de la ciudad del Vaticano, la gestión, cosas interesantes, que aquellas que van desde la cuestión de la historia hasta las cuestiones tecnológicas. Así que acompáñenos en nuestro programa Agenda Vaticana y desde luego estaremos compartiendo con ustedes más información y saludando a todos nuestros hermanos enfermos también, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a todos los hermanos que también nos siguen a través de sus automóviles. Saludamos de manera cordial a nuestros hermanos ahí y hermanas en Chula Vista, San Diego, San Isidro y todos los lugares también de la República Mexicana, así como de Tecate, Ensenada, Rosarito y nuestros países que nos escuchan y nos ven a través de internet en Latinoamérica. Así que les enviamos un cordial saludo y sin más información, vamos a nuestros titulares en esta semana. La Agenda Vaticana, lo más importante, lo que ha seguido la prensa internacional de acuerdo a esta agenda del Papa Francisco, del latir y del pulso de la Iglesia. Así que vamos con nuestros titulares y al regresar estaremos con más información en este especial sobre la ciudad del Vaticano. La Iglesia no está formada solo por los curas, la Iglesia somos todos, dice el Papa. El Papa Francisco retomó esta mañana sus catequesis sobre la Iglesia en el Año de la Fe y ante unas 50,000 personas presentes en la Plaza de San Pedro, explicó que la Iglesia es madre y que todos somos parte de ella, no solo los obispos y los curas. El Papa Francisco dijo que la Iglesia somos todos, desde el niño recién bautizado hasta los obispos y el Papa. Todos somos la Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos estamos llamados a colaborar en el nacimiento de la fe de nuevos cristianos. Todos estamos llamados a ser educadores en la fe, a anunciar el Evangelio. Todos participamos de la maternidad de la Iglesia. Todos somos Iglesia, para que la luz de Cristo llegue a los extremos confines de la tierra. ¡Viva la Santa Madre Iglesia!, concluyó el Santo Padre. Recogen firmas para pedir que revoquen el Nobel de la Paz a Obama y lo otorguen al Papa Francisco. En el sitio web oportunidades.org se está recogiendo actualmente firmas para pedir que sea revocado el Premio Nobel de la Paz 2009 al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha asegurado su intención de intervenir militarmente en Siria. En un mensaje al pueblo de Estados Unidos la noche del 10 de septiembre, al tiempo que reconoció que esta nación está harta de las guerras, Obama aseguró que el ataque contra Siria será un ataque concreto para lograr un objetivo específico. La recolección de firmas remitida al Comité Nobel del Parlamento Europeo solicita que se revoque el Premio Nobel de la Paz que se le entregó a Barack Obama en el año 2009 y que lo reciba el Papa Francisco, pues el presidente de los Estados Unidos fomenta un conflicto armado en Siria, pese a que 6 de cada 10 estadounidenses están en contra de ello. Programa del Papa en la ciudad hermana de Buenos Aires, en Italia. El Papa Francisco viajará el próximo 22 de septiembre a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, como había anunciado en la audiencia general del pasado 15 de mayo, cuando afirmó que entre la ciudad de Buenos Aires y Cagliari hay una hermandad antigua. En aquella oportunidad el Santo Padre dijo que cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires, su fundador quería llamarla Ciudad de la Santísima Trinidad, pero los marineros que lo habían llevado hasta allí eran sardos y que
querían que se llamase Ciudad de la Virgen de Bonaria. En Cerdeña, Italia, a la 1 de la tarde, el Santo Padre almorzará con los obispos de Cerdeña en el Seminario Pontificio Regional de Cagliari, y a las 3 de la tarde en la catedral se encontrará con los pobres y los presos. Una hora más tarde, en el aula magna de la Pontificia Facultad Teológica, verá a los representantes del mundo de la cultura. A las 5 de la tarde, al final de la presentación, Echa tus redes, se encontrará con jóvenes en Largo Carlo Felice. El Papa dejará Cerdeña a las 6:30 de la tarde y regresará al Vaticano a las 7:30 de la tarde. El Papa Francisco advierte sobre falsa religiosidad. En su homilía el 7 de septiembre en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la pregunta del auténtico cristianismo y rechazó la práctica de enfocarse más en devociones que en Cristo mismo. Jesús es el centro de la fe, dijo el Papa. Un mandamiento es válido si viene de Jesús. Hago esto porque el Señor quiere que lo haga. Pero si soy un cristiano sin Cristo, hago esto y no sé por qué tengo que hacerlo, dijo. Como los fariseos, advirtió, hay alguna persona que hace de tantos mandamientos el centro de su religiosidad. Otros que tienen un falso sentido de religiosidad. Solo buscan devociones o cosas que son poco comunes y un poco especiales, que van detrás de las revelaciones privadas. Cuidado con esta falsa religiosidad, indicó el Santo Padre. Párroco italiano regala su antiguo auto usado al Papa Francisco. Un párroco italiano le regaló al Papa Francisco su automóvil blanco Renault 4 con 300.000 kilómetros de recorrido, en respuesta al pedido de sobriedad en sus vehículos que hiciera el pontífice cuando se reunió con miles de seminaristas en julio pasado. El padre Renzo Roca, de la parroquia Santa Lucía, en Verona, Italia, le escribió al Santo Padre ofreciéndole su carro, y el 10 de agosto recibió una llamada de Francisco, quien luego de saludarlo con el alabado sea Jesucristo, le preguntó si estaba seguro de querer regalárselo, si no le haría más falta a otra persona, y sobre todo, si yo tenía un auto para mí. El automóvil fue entregado al pontífice el 7 de septiembre en la residencia de Santa Marta, momentos previos a la vigilia de oración de la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero, que se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Puedan ver también el centro de la basílica y desde luego tener un lugar visible para encontrarse con el vicario de Pedro, incluso desde las azoteas de la basílica. Pero de alguna manera también era importante tener un lugar para las bendiciones en masas. Cuando el Papa saliera a la logia, desde donde hace unos meses pudimos ver la salida a este balcón central en la Basílica de San Pedro, donde todos fuimos testigos de ya desde antes del Papa Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, y ahora del Papa Francisco, la ventana que estuvo en los ojos de todo el mundo. Bueno, esta era parte también de la visión que tenía el Papa Alejandro VII para la cuestión de que estamos compartiendo con ustedes, sobre todo en la cuestión de la arquitectura del Vaticano. Así que se quería una plaza que fuera de manera simétrica, porque la simetría es lo que se lleva de alguna manera, y hoy la podemos ver en estos dos brazos que componen la Basílica de San Pedro.
El arquitecto italiano Bernini tuvo una brillante idea. Su solución fue diseñar dos enormes columnatas, las más extraordinarias que se habían creado hasta el momento, sobre las que descansarían una especie de balastras con las figuras de 140 santos y doctores de la Iglesia. Imaginémonos que estas columnas que abrazan la ciudad del Vaticano y que están presentes en la plaza de San Pedro están compuestas por 140 santos y doctores de la Iglesia. Estas tenían dos espacios y dos formas claramente diferenciadas. Por un lado, una entrada trapezoidal hasta la iglesia, unida con una elipse hasta la vía de Alexandrina, y a esta conjunción de formas la dotó de un simbolismo místico, dos manos que abrazan, que son las que dan forma al atrio de San Pedro. El napolitano, este arquitecto, interpretó la cúpula de la basílica como una cabeza humana. Vean qué interesante esto, la conocida Basílica de San Pedro con esta cúpula. Incluso quienes han viajado a la ciudad de Roma han podido entrar también en ella y subir aquella infinidad de escalinatas, o también ya ahora actualmente en la tecnología hay un elevador que sube precisamente hasta la cúpula de San Pedro. Pero que estas columnas, esta cúpula simbolizara una cabeza humana, y diseñó su plaza de tal manera que estas dos columnas semejaran los dos brazos de la iglesia, abrazando y bendiciendo en la fe a los fieles que entrasen en la plaza. Y de esta manera es uno de los lugares más conocidos mundialmente donde se llevan a cabo las celebraciones más importantes en la ciudad del Vaticano. En esta que tiene siempre como horizonte incluso nuestra imagen aquí, para quien nos está viendo a través del internet, nos está siguiendo a través de esta transmisión, pues siempre en las reportajes o incluso en los enlaces en vivo, la cúpula de San Pedro de la ciudad del Vaticano es un signo, es un símbolo, y hoy la historia, los datos que hemos compartido con ustedes nos hacen pensar en este diseño del arquitecto de Lorenzo Bernini, que quería representar una cabeza humana, Cristo cabeza de la iglesia, con estas dos manos que abrazan la fe. Recordemos que estamos viviendo este año de la fe, y entre otra información les comparto que la bandera pontificia de la ciudad del Vaticano está formada por dos campos verticales de color amarillo a la izquierda y blanco a la derecha. Sin embargo, en el pasado, la bandera de los estados pontificios era de amarillo y granate, dos colores tradicionales del Senado y del pueblo romano, una especie de tinto, de color tinto, como decimos, color vino un poco. Estos fueron sustituidos después en 1808 con el blanco y el amarillo, cuando el Papa Pío VII ordenó a su guardia noble y a los demás cuerpos armados pontificios que permanecieron fieles a adoptar una nueva escarpela o escaparela con dichos colores para distinguirlos de las tropas incorporadas al ejército francés. La bandera pontificia o la bandera del Vaticano, que muchos de nosotros conocemos por sus colores blanco y negro, y el escudo pontifical en blanco y amarillo, más antigua, enarbolada por primera vez en 1824 con la Marina Mercante. Tenía los campos dispuestos diagonalmente, y posteriormente el Papa Pío IX, tras regresar del exilio de Gaeta, dispuso que se representaran las dos bandas verticales en blanco y amarillo, añadió el escudo papal.
solo después del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y la República Italiana, el 11 de febrero de 1929, la bandera pontificia adquirió la representación actual como la conocemos. Así que estamos en este programa especial hoy en Agenda Vaticana. Entre más información y formación, conociendo también la Ciudad del Vaticano, como hemos visto, algunas de las ideas de la arquitectura de la Plaza de San Pedro, sobre todo en la cúpula, como una imagen de Cristo cabeza, y también recordemos que al centro de estos santos y doctores de la iglesia que se encuentran precisamente en las columnatas, las llamadas columnatas, estos dos brazos que abrazan la Plaza de San Pedro, al centro se encuentra Cristo resucitado, que lleva la cruz en su mano, como presencia de triunfo de Cristo, que es el centro, Cristo el viviente, el resucitado, que es el centro, el principio, el alfa, la omega de la fe y de la experiencia cristiana, donde confluyen todas las realidades, el cosmos, el mundo, la historia, el presente, el pasado y el futuro. Así que también compartimos con ustedes la importancia de conocer este símbolo de la bandera vaticana, que incluso en todas las dependencias del Vaticano, ahí en la ciudad de Roma, se encuentra, y cuando son festividades importantes de la Santa Sede, esta bandera también está presente, se ondea. Por ejemplo, en la pasada elección del Papa Francisco se puso en los diferentes dicasterios, en los edificios y en las diferentes instituciones relacionadas con la Santa Sede. También se desenvuelve o se ondea la bandera del Vaticano. Así que ya estamos conociendo también un poco sobre esta bandera que con sus colores representativos blanco y amarillo nos lleva a la historia y es recientemente, por así decirlo, nueva. En 1929 ya la bandera pontificia adquiere la representación actual con la que la conocemos. Así que si por ahí no se ha dado un vistazo a conocer la bandera del Vaticano, aquí en Koinonia Radio, hoy en esta noche de miércoles, Agenda Vaticana, estamos compartiendo cosas de interés general sobre la Ciudad del Vaticano. Así que no se vaya, quédese con nosotros, estamos compartiendo con ustedes Agenda Vaticana, cosas curiosas, personas, objetos, historia y sobre todo acercándonos a conocer más la Ciudad del Vaticano. Regresamos en un momento, envíenos sus saludos y con gusto les atenderemos aquí en Koinonia Radio. Regresamos en un momento. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios.
El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando en esta noche de miércoles. Estamos con ustedes transmitiendo desde Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Así que continuamos en Agenda Vaticana en esta noche de especial sobre historia, personas, mitos, leyendas, pero sobre todo conociendo la cuestión de la Ciudad del Vaticano. Y para esto les comparto que el Vaticano es el país independiente más pequeño del mundo. El porcentaje de alfabetización es del 100% y los idiomas hablados por la población de la Ciudad del Vaticano son el latín, italiano, francés e inglés. La Ciudad del Vaticano emite sus propios pasaportes, siendo el Papa, los cardenales, los miembros de la Guardia Suiza y el clero los beneficiarios. Los grupos étnicos que residen en el estado son italianos, suizos y de otras nacionalidades. Los museos del Vaticano tienen más de 14.5 kilómetros de largo y se dice que si uno se pasara un solo minuto para admirar una obra artística, nos tomaría 4 años para verlo todo. Imaginémonos nada más el tiempo que tendríamos para recorrer los museos vaticanos. 1 minuto en cada pieza serían 4 años. 14 kilómetros y medio son de largo de la superficie que abarcan los museos vaticanos en la ciudad de Roma. La superficie total del estado, como decíamos, el país independiente más pequeño del mundo, es aproximadamente de 0.44 kilómetros cuadrados. La ciudad tiene su propio sistema telefónico, también tiene correo, observatorio astronómico, estación de radio conocida como Radio Vaticana, sistema bancario, que por cierto aquí a través de Agenda Vaticana hemos seguido la cuestión del monitoreo sobre las transformaciones que el Papa Francisco está haciendo en la banca vaticana y que es uno de los puntos de su reestructuración. Así que les comparto que además tiene farmacia y así como un contingente de guardias suizos. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes este grupo especial de defensa del Papa, que es la Guardia Suiza, que por fotografías o quienes han asistido o han estado en el Vaticano, siempre es característico que los turistas, los peregrinos, quieran tomarse una fotografía con los guardias suizos, sea por su, por así decirlo, medieval o colorido uniforme que llevan, diseñado por Miguel Ángel, pero también por la tradición
que envuelve la Guardia Suiza, así que estaremos compartiendo con ustedes también sobre qué es la Guardia Suiza, qué hace y por qué el Papa tiene este grupo de defensa. La ciudad tiene su propio sistema telefónico, decíamos su correo, observatorio astronómico, y cuenta también con un contingente de la Guardia Suiza responsables de la seguridad personal del Papa. El Vaticano no tiene línea costera, no hay peligros naturales para la ciudad del Vaticano. Además es una zona urbana y la población del lugar es de unas 932 personas. Incluso ya actualmente, según las estadísticas, rebasa las 1,000 personas que son ciudadanos del Vaticano. La tasa de crecimiento de la población es de aproximadamente 1.15%. La formación del gobierno es eclesiástica y no hay divisiones administrativas de por sí, pero ciertamente tiene lo que es las instituciones de la gobernación o del gobierno, el gobernatorato, que corresponde al Vaticano y que actualmente es el cardenal Giuseppe Bertelo, el gobernador del Estado Vaticano, exnuncio apostólico aquí en nuestro país. Y el nivel de vida y los ingresos de un trabajador del Vaticano es comprobable a la de un italiano promedio, más o menos, para que tengamos una idea. Muchos antes de que el cristianismo llegara, el lugar ya era considerado sagrado y las personas no se les permitía quedarse allí, ya que desde luego era fuera de la ciudad de Roma, pero es un lugar simbólico también, el lugar donde conocido como las 7 colinas en la ciudad de Roma, donde se edificó actualmente la ciudad del Vaticano. Y puesto que es un estado pequeño con una población pequeña, la tasa de delincuencia es mucho menor también que la de Italia, y aproximadamente la presencia de delincuencia en este pequeño país pues totalmente es ajeno a una cuestión, pero recordemos el caso de Paulo Gabriele, que era el camarlengo del Papa Benedicto, incluso fue sentenciado, llevó el juicio ahí en las instancias del Vaticano y también desde luego estuvo ahí algunos días en arresto domiciliario hasta que se solucionara su situación. Las relaciones entre el Vaticano y el Estado italiano en cuestiones judiciales también están en mutua colaboración. Entre otra formación e información, les compartimos en esta ocasión la Guardia Suiza, como habíamos dicho. La Guardia Suiza no es un invento vaticano. El primer cuerpo de élite suizo fue creado por el monarca Luis IX o noveno en 1474. El francés se quedó fascinado al ver la brutalidad con la que 1,500 de estos alabarderos se defendían del ataque de 20,000 mercenarios franceses en la batalla de Basilea y decidió contratar a 100 de estos montañeses como su guardia personal. Los alpinos, porque están situados en el país, en la nación suiza, se hicieron famosos por su disciplina, su lealtad y su fuerza en combate. En los años siguientes, media Europa contrataría mercenarios suizos para todas sus guerras. Julio II no iba a ser menos, necesitaba un cuerpo de guardia que le pudiera defender a muerte en caso de extrema necesidad y decidió tirar también por la vertiente suiza. Desde entonces, 100 guardias de esta nacionalidad forman el ejército de la Ciudad del Vaticano. Solo la Santa Sede tiene permiso para contratar el viti para este menester, ya que desde 1874 la Constitución suiza impide a sus ciudadanos enrolarse en ejércitos extranjeros, así que es una excepción. Los guardias suizas, estos militares que se ven de vestuarios, uniformes coloridos en la Ciudad del Vaticano al servicio del pontífice, deben ser nombrados entre los 19 y los 30 años.
medir al menos 174 centímetros, ser solteros y obviamente profesar la fe católica. Si cumplen estos requisitos y superan determinadas pruebas, los nuevos guardias entran al servicio vaticano por un periodo entre 2 y 25 años, jurando su cargo el día 6 de mayo, fecha del aniversario del saqueo de Roma. Por cierto, cobran 1.300 euros limpios más horas extras. El Vaticano es un país, recordemos, sin impuestos y reciben alojamiento y comida. Incluso muchos de ellos viven con sus familias e hijos dentro del Vaticano. Me estoy refiriendo a la Guardia Suiza. Su uniforme no es... fue diseñado, o hay una de las cuestiones aquí todavía controversiales, porque algunos consideran que fue hecho por Miguel Ángel, como cuenta de alguna manera la historia, pero a otros es una leyenda, porque dicen que fue creado por el comandante Jules Respond en 1914. Eso sí, el militar citaba a Miguel Ángel y a Rafael como inspiración, pero que realmente fue este comandante Jules Respond que en 1914 fue el que diseñó, inspirado en Miguel Ángel y Rafael, estos grandes pintores italianos importantísimos en la historia, quienes pudieron también contribuir para la realización de ese colorido, tradicional y conocido uniforme de la Guardia Suiza. Continuamos con más aquí en nuestro programa desde nuestras transmisiones aquí en Koinonia Radio. Les seguimos recordando que estamos unidos en oración por la paz en Siria y en Medio Oriente. Continuamos, aunque ya desde el sábado pasado el Papa ha celebrado esta jornada de oración por la paz del mundo. También continuamos en unión y en solidaridad por nuestros hermanos de Siria, por la situación internacional que se está viviendo, y desde luego seguimos haciendo eco aquí en Koinonia Radio, conociendo más también de la ciudad del Vaticano. Al regresar estaremos compartiendo con ustedes por qué ese rojo cardenalicio, como decimos, por qué los cardenales visten de rojo, otras curiosidades, por ejemplo, el cónclave, y otros elementos que pueden ser interesantes para nuestra vida. Por ejemplo, el antipapa existe. ¿Qué situaciones también novedosas? Por ejemplo, durante nuestra programación estaremos hablando de la cuestión ecológica del Vaticano, la energía solar que tiene el Vaticano. Con más información y más formación regresamos en un momento en esta noche de miércoles aquí con ustedes, transmitiendo en la fe y en la alegría Agenda Vaticana, el pulso y el latir de la Iglesia en este especial sobre la ciudad del Vaticano. Algunos elementos que nos ayuden a descubrir el centro de la fe de la Iglesia Universal. Regresamos en un momento, no se vayan. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. No, difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida,
Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es una muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonía Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Queridos hermanos, estamos de regreso compartiendo con ustedes en esta noche de miércoles este especial sobre el Vaticano. Algunos elementos, algunas notas sobre la historia y sobre todo algunas cuestiones que nos interesan, porque desde luego ahí está la Iglesia Universal, la sede de nuestra Iglesia Católica. El Vaticano despierta constantemente interrogantes a nivel mundial. Entre otros datos interesantes, como habíamos compartido, es que el estado más pequeño del mundo cuenta con una población que aproximadamente supera las 1,000 personas. Todos los secretos del Vaticano se encuentran ya recogidos en muchos volúmenes representados, escritos más bien. Recientemente en la ciudad de Roma se encuentra una gran cantidad de bibliografía dedicada precisamente a tratar en diversos libros cómo funciona el Vaticano, e incluso escritos por periodistas italianos como Enzo Romeo, quienes y otros tantos vaticanistas que han escrito cuestiones del Vaticano, historias, personajes, las curiosidades incluso de las estancias vaticanas. Pero sobre todo es importante que compartamos este tipo de información con ustedes, ya que también necesitamos comprender este tipo de instituciones y las cuestiones relacionadas con el Vaticano. Frecuentemente se piensa que está como velado, que está escondido, que es misterioso, pero en realidad el Vaticano es un instrumento que debe servir para que el Papa, el Vicario de Cristo, pueda anunciar la buena nueva a todo el mundo. Así lo han dicho algunos autores que escriben sobre el Vaticano, y es tan aparentemente el mito que se crea alrededor de esta institución, pero también podemos ver cómo el arte, la cinematografía, las comunicaciones, diferentes áreas e instituciones de nuestra sociedad constantemente hacen referencia a esta institución, lo estudian. Hay posibilidades de poder estar cerca también del conocimiento y la profundización de esta institución. En el Vaticano, les comparto, se combinan elementos de vida cotidiana con eventos de gran magnitud. Cuenta con un supermercado, como decíamos, farmacia, los conocidos jardines vaticanos, pero también con un sistema de correo propio, museos e incluso medios de comunicación, como es la Radio Vaticana y la Televisión Vaticana, a través de la cual podemos nosotros también compartir con ustedes las ceremonias del Papa, el centro televisivo, también la sala de prensa, una de las mejores, por así decir, y desde luego funcionales, los 365 días del año, que constantemente está trabajando la sala de prensa del Vaticano, que toma parte también de la estructura del Pontificio Consejo para las Comunicaciones. Una estructura que también el Papa utiliza para poder gestionar la realidad de la Iglesia Católica en el mundo.
Y por su parte, el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, por ejemplo, arzobispo de Tegucigalpa, comentó que esta cuestión de bibliografía o de informar sobre cuestiones del Vaticano, sobre qué es esta institución, qué hacen ahí, o algunos elementos históricos, algunos elementos institucionales, otros también elementos de alguna manera sociales y de estructura del Vaticano son importantes. Y reconoce el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga que hoy es necesario como cultura general, también como católicos, conocer y profundizar la historia, las cuestiones, las situaciones y también un poco formarnos en esa atmósfera sobre las cuestiones del Vaticano que actualmente vienen explotadas o vienen incluso traducidas, vienen estudiadas por personas ajenas que de alguna manera incluso como forma de charlatanería presentan cuestiones de mitos y leyendas en torno a una de las instituciones que es importante conocer. Y precisamente les comparto que en esto uno de los elementos que nos llama mucho la atención es el rojo del vestuario de los cardenales. Es curioso ver a los cardenales con sus vestiduras rojas como la sangre. Esta forma de vestir fue implementada por el Papa Pablo II en el año 1464. El Papa, que de alguna manera era un hombre bastante opulento, que le gustaban las fiestas y un poco el lujo también, el estilo que estaba en la atmósfera en ese momento. De alguna manera, estamos hablando en el siglo XV, había ese estilo de los príncipes romanos. Y de alguna forma eso también influye la cuestión de esta vestimenta. Así que va a tener como elemento principal tomar en cuenta este color, y la pompa de este obispo de Roma de alguna manera era tal que vestía y hacía vestirse a los cardenales de rojo para simbolizar que estaban dispuestos a derramar su propia sangre. Incluso cuando se hace el momento de reconocimiento a un cardenal, ya que ellos son obispos, previamente, antes de ser cardenales, en la ceremonia de entregar el ribete, especie de gorro que llevan los cardenales, y que se les entrega también el anillo cardenalicio y el ribete cardenalicio, viene esta fórmula de mensaje que simboliza estar dispuestos a defender la fe hasta con la propia sangre. Y así ha permanecido este color hasta nuestros días. Pero además el rojo era un tinte difícil de conseguir y muy caro, por lo que era un ornamento distintivo de personas con una especial distinción, por así decir, pero al mismo tiempo recordemos que incluso muchos cardenales también fueron importantes en la historia con su testimonio. Pablo II murió oficialmente mientras supuestamente comía o estaba en uno de las comidas, porque también se cuenta que sufrió un ataque al corazón mientras estaba precisamente viviendo esta enfermedad. Así que el color rojo de los cardenales, más allá de el elemento histórico, de la invención o del momento de la atmósfera que se vivía, tiene una connotación que nos da ese sentido también del martirio y ese sentido del testimonio de la fe. Dentro de hace 6 meses estábamos viviendo exactamente un cónclave en la ciudad de Viterbo. Les platico que hacia el año 1268 no estaban muy contentos. En la ciudad de Viterbo, en Italia, con Clemente IV no se le había ocurrido mejor idea que irse a morir de vacaciones en el Palacio Papal de la ciudad. Les platico por qué. La tradición decía que los cardenales debían reunirse en el lugar de defunción del Santo Padre para elegir a uno nuevo y elegir al nuevo Papa. Los ciudadanos debían suministrar lo necesario para que los
para que los cardenales allí reunidos estuvieran cómodos y se pusieran cómodos durante esos 3 largos años que duró este cónclave más largo de la historia. 2 facciones, la imperial y la francesa, se impedían mutuamente la elección de un nuevo pontífice. Imagínense, 3 largos años que no se ponían de acuerdo para la elección del Papa. Los franceses amenazaban con tomar las armas e invadir Italia con Carlos de Anjou a la cabeza. Por su parte, los imperiales italianos, casi todos, eran suficientes para bloquear cualquier elección, pero no mayoría para decidir por sí mismos. Y claro, 3 años dan para mucho, así que los habitantes desesperados, los habitantes de Viterbo, en Italia, decidieron ayudar a la elección a su manera. Encerraron a los cardenales en el palacio episcopal, allí en la ciudad de Viterbo, en Italia, y los pusieron a pan y agua a los cardenales y los encerraron con clave, con la llave, y pusieron la llave, cerraron las puertas, no los dejaron salir hasta que pudieran elegir a un nuevo papa. Y claro, hay leyendas que cuentan que incluso quitaron el tejado de la catedral para que no se tardaran mucho y así estuvieran con el sol o con la lluvia, y efectivamente los belicosos cardenales eligieron a Gregorio IX y salieron de la ciudad en un tiempo récord, rápidamente, después de que los encerraron, después de 3 años que no se ponían de acuerdo para elegir al papa. Quizá por esta experiencia el papa Gregorio adoptó una serie de medidas de austeridad para acelerar la elección de los papas, y sobre todo después de lo que había visto en ese cónclave en la ciudad de Viterbo, Italia. Entre ellas estaba encerrar a los prelados y someterlos a ciertas medidas como las de Viterbo bajo llave, y ahí nace la palabra cónclave, conclave en latín, bajo llave. Así que estamos con más información compartiendo con ustedes en este especial, en esta noche de miércoles, Agenda Vaticana, claves, algunos objetos, personas, cuestiones de mitos y leyendas en torno a la ciudad del Vaticano. No se vayan, estamos con ustedes, mándenos también sus saludos, y desde luego estamos saludándolos a todos ustedes que nos escuchan en su casa, en su automóvil o en esta noche rica de miércoles, aunque ya está empezando a refrescar más, pero de alguna manera ya también recordemos que ya se está yendo el calor, pero a ver cómo nos va con el frío. Así que este calor de la fe incluso nos va a ayudar para vencer ese frío. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos con ustedes aquí en Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra Iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.